partido que históricamente se ha mostrado antiperonista. En el día de ayer tuvo un gesto histórico, como ser que representantes visitaran a Cristina Kirchner en la sede del Partido Justicialista. Llamó la atención principalmente porque desde el Frente de Izquierda continuamente estuvieron denunciando a Cristina Kirchner, fueron oposición concreta en torno a negociados que el kirchnerismo encarnó, pero en el día de ayer se presentaron en la sede del PJ. ¿Qué pasó? Que hubo una medida antidemocrática y proscriptiva, a nuestro entender, contra Cristina Kirchner, y no hace falta comulgar políticamente para repudiar algo que nosotros creemos que es totalmente negativo, que es la proscripción de una dirigente política. Había manifestado su voluntad de presentarse electoralmente y la Corte utiliza esta causa para correrla del proceso electoral. Si nos pasase a nosotros, nos gustaría que otros sectores políticos obrasen de la misma manera y repudiasen cualquier tipo de persecución política y judicial, y bueno, y obramos en consecuencia con esa idea, sin que signifique, en nuestro caso, alineamiento político con Cristina o con el peronismo. Nosotros hemos sido oposición bajo sus gobiernos y no compartimos tampoco su estrategia política, pero si hay un ataque antidemocrático creemos que hay que rechazarlo, y en el caso de la Corte nos parece muy claro. Se tomó un tiempo récord para hacerlo, cuando el Poder Económico le dio la orden para correrla del proceso electoral, en una causa que ni siquiera acepta analizar el recurso. No es que le dijo, te acepto el recurso, veo tus objeciones a todo el proceso judicial y entonces veo que no. Como se acercaba el proceso electoral y le fracasó el plan de ficha limpia en el Senado, decidieron obrar por este modo. Y eso nos parece un antecedente verdaderamente muy negativo, más cuando ya tenemos el caso de Brasil, donde lo corrieron a Lula electoralmente para que, en un proceso que le permite ganar a Bolsonaro, y el mismo juez que lo corre a Lula termina siendo ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Entonces ya tenemos antecedentes de cómo acá obra el Poder Judicial para direccionar los procesos electorales, y eso nos parece algo que hay que rechazar y repudiar, más allá del acuerdo político o no que se tenga en este caso con quien es víctima de esta proscripción, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué objeciones ven, además de estos que ya señalaste, objeciones técnicas propiamente dichas? ¿Qué irregularidad observan ustedes en la causa de vialidad? A ver, lo primero es la parcialidad de algunos de los jueces que participan. Imagínense ustedes si está siendo juzgado Mauricio Macri y los jueces que participan del proceso van a tomar café al Instituto Patria con Cristina. Uno diría, bueno, no, esos jueces tienen que excusarse. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, tienen un interés político, una relación justamente con su opositora. En este caso es al revés, iban a jugar al tenis a Olivos con Macri, y esos son los jueces que tomaron la decisión. Entonces, esto plantea una irregularidad para cualquier proceso judicial, ¿no? A mí, insisto, no me gustaría que mis opositores políticos sean amigos de los jueces que me están juzgando. Creo que no corresponde. Uh-huh. Y el otro tema que es particularmente llamativo es que toda la cadena de responsabilidades la corren. O sea, se salta desde la cúpula del Estado a la dirección de vialidad y todas las cadenas del medio desaparecen por arte de magia. Es algo un poco peculiar, ¿no? O sea, todas partidas presupuestarias que fueron votadas en el Congreso, todos los que tomaron esas decisiones de votar los pagos y el orden de obra pública, nada y eso. Ahora, eso no quita que yo puedo opinar que desde ya que hubo negociados y corruptelas en el gobierno de Cristina Fernández. Eso es así. Lo que estamos discutiendo es la responsabilidad penal directa de Cristina Fernández en esas decisiones. Claro, y basta eso, ir a la Patagonia, entender, basta ir a la Patagonia y ver que las rutas no están. hay rutas que están y rutas que no están, para ser precisos, pero eso no implica que Cristina Fernández de Kirchner ha tenido responsabilidad penal en el hecho, que es lo que se está juzgando. Y bueno, y en ese sentido, insisto, la parcialidad de los jueces es algo particularmente llamativa, algo que no tendría que existir para nadie. Y además tenemos, otros elementos que son interesantes.
siempre la direccionalidad del aparato judicial local va en el mismo sentido. Los empresarios que participaron de negociados de corrupción, no pasa nada, todos los terminan absolviendo, se van a la casa. Calcaterra, el primo de Macri, había sido tan escandaloso porque le habían dicho que la coima que había dado no había sido coima sino un aporte electoral. Bueno, tuvieron ahora que ver qué hacen, etcétera, pero era un escándalo. Y el propio Macri tiene un montón de procesamientos en casos muy emblemáticos, correo, peajes, etcétera, y no pasa nada. Entonces, acá hay una instrumentalización del Poder Judicial y eso no se puede permitir, porque si empezamos que la pelea política te la instrumentaliza el Poder Judicial, bueno, esto se distorsiona todo plenamente. Insisto, acá había un interés en hacerlo antes de las elecciones, sacar el fallo. Pues si no, la Corte, normalmente para causas de este tipo, que son causas emblemáticas, etcétera, se toma mucho más tiempo y actuó con tiempo récord. Esa es la realidad. A propósito, hay que reconocer que todos estuvieron o están metidos en los negociados de la obra pública, ¿no? En un momento llegaste a hablar, recuerdo, de los cuadernos K y M. ¿Y habrá otro cuaderno M que se podrá poner también en la biblioteca, Castillo? Bueno, el cuaderno del M2, pongámosle, que es el actual presidente, está vinculado a la estafa criptolibra, ¿no? Ayer mismo tuvimos una reunión de la comisión investigadora, en la cual yo soy uno de los 28 miembros en el Congreso Nacional, y que está trabada porque el oficialismo hizo algunas maniobras para que la composición sea 14-14 y otros bloques que no son el oficialismo le hicieron la segunda para tratar de bloquear la investigación. Ahí todos los diputados y diputadas pedimos 3 nombres para que vayan a presentarse a la comisión. En mi caso pedí a Javier Milei, a Hayden Davis y al periodista Alejandro Berkovich, por distintas circunstancias, ¿no? Algunos para dar cuenta de las acusaciones que hay, porque verdaderamente los periodistas que lo entrevistaron no le hicieron preguntas esenciales, claves, como de dónde sacó el link para promocionar la estafa Libra, que puso en su tweet. Que él dice que es información pública, pero no estaba en ningún lado. Y el propio jefe de gabinete, Franco, cuando se lo preguntamos de las maneras más diversas en la interpelación que le hicimos en la Cámara de Diputados, no logró identificar de dónde estaba. Entonces esto, que es una pregunta de cualquier periodista, de los muchos que entrevistó a Milei desde febrero, debería hacerle, nadie se la hizo. Bueno, se la queremos hacer en la comisión investigadora. Y si Milei, Karina y todos los miembros del gobierno no tienen nada que ocultar, que se presenten y respondan las respuestas de todos los diputados y diputadas. Porque esta es una verdadera estafa donde, a mi entender, hay una absoluta contradicción con la ley de ética pública que dice que no se pueden promover negocios individuales, digamos, de nadie. Y acá hubo una clara promoción de un negocio, ¿no? Así que ahí ya tenés un cuaderno M2, por decirlo de alguna Ahora, forma. ¿cómo intentarán de algún modo investigar desde la comisión o investigar Libra si está bloqueada? No, a ver, ahora hay votada una reunión para el día 25 o 26, eso se tiene que terminar de definir por si hay sesión o no el 25, donde tanto hay citaciones a quienes están implicados como a especialistas, que van a tener que ir ahí a exponer, independientemente que no haya todavía presidencia de la comisión. Pero eso está votado, la continuidad en lo que se llama una sesión informativa. Entonces, por ejemplo, los especialistas en cripto que denunciaron que lo habían advertido al gobierno respecto del carácter dudoso de los emprendimientos de Rones Godoy y de Mauricio Novelli, bueno, van a estar ahí presentes para exponer, decir eso, y vamos a ampliarle las investigaciones que ellos hicieron, ¿no? Quienes han visto todos los movimientos que se hicieron y donde se presume información privilegiada con el lanzamiento de esta cripto, también van a ir a exponer. Entonces vamos a tener mucho dato que después puede ser incluido al expediente judicial
para que expongan en la comisión, independientemente de los mismos citados, ¿no? Donde otros bloques han pedido a Terrones Godoy, a Mauricio Novelli, que vengan a hablar al Congreso de la Nación a explicar, ¿no? Y a que todos los que hemos seguido el tema atentamente, hemos leído todas las investigaciones, lo que está sucediendo, bueno, ver ahí las preguntas que vamos a hacer. Castillo, la presencia del FIT ayer en la sede del PJ, ¿habla de alguna intención del FIT, de la izquierda, de entrar un poco en las filas del peronismo, del kirchnerismo? No, en lo más mínimo. Nosotros, si hubiese habido elecciones con Cristina Fernández, hubiésemos sido adversarios en el proceso electoral. No, como te decía, no implica ningún alineamiento político. Nosotros somos críticos de todo lo que hicieron y de todo lo que hizo el peronismo bajo Milei, incluso que a nuestro entender no lo enfrentó como había que hacerlo. Y como te decía, fuimos opositores bajo su gobierno y no comulgamos con su estrategia política. Ahora, no hay que estar de acuerdo políticamente cuando hay una persecución para denunciar esa persecución. ¿Vas a movilizarte hoy por los trabajadores del Garrahan? Sí, mira, estamos terminando de articular porque tenemos también algunas actividades en el Congreso, pero sí, creo que voy a estar yo, va a estar Nico del Caño con los trabajadores del Garrahan y los jubilados, ¿no? Que también se movilizan previamente y después confluyen en esa movilización. ¿Qué tienen preparado? Ya el tema del Garrahan es un tema muy, muy sensible, donde verdaderamente es un escándalo lo que han hecho el gobierno, y uno más de los temas donde está saltando la crisis que hay con los bajos salarios, donde la gran parte del pueblo trabajador siente que tiene que trabajar cada vez más horas y cada vez le alcanza para menos. Y eso está saltando por muchos lados, ¿no? Lo vimos en los choferes de la UTA, en los docentes bonaerenses, docentes y no docentes universitarios, en el caso de la salud pública, en el caso de otros sectores de la actividad privada también, que el gobierno los obliga a cerrar paritarias por el 1% desde el principio de año, cuando la inflación estuvo entre el 2 y el 4. Entonces, la caída del salario es verdaderamente muy, muy pronunciada y no alcanza. Y ese es el motivo por el que, a mi entender, viene creciendo una oposición social cada vez más importante al gobierno, junto con otro motivo que es cuando toman decisiones de cierres de empresas o de ataques, despidos selectivos o de ataques a toda una comunidad. Y algo de eso se empezó a reflejar en el Congreso, de ese descontento en la sesión pasada, cuando se aprobaron aumentos a los jubilados y la ley de emergencia en discapacidad, muy reclamada por todo el sector y que tuvo más de 2/3 de los votos de los votos positivos que hubo en esa sesión, ¿no? Es verdaderamente una situación angustiante. Estuve en las movilizaciones del colectivo por discapacidad, la angustia con lo que nos hablaban los padres, los prestadores. Prestadores, una acompañante terapéutica, ¿no? Por ahí una psicóloga, una asistente terapéutica. Y bueno, son situaciones verdaderamente muy, muy angustiantes. Y este gobierno hace como si nada. El que está a cargo de la ANDIS le dice como es a la madre de un chico autista, arreglate, ¿qué tengo que ver yo con lo que a vos te haya pasado? Bueno, es una bajeza moral, por decirlo de algún modo, que bueno, verdaderamente indica. No estás en el armado bonaerense del Frente de Izquierda, pero las alianzas tienen fecha, en el mes de julio ya tienen que definir. ¿Cómo está el armado del Frente de Izquierda de los Trabajadores? Estoy en los debates bonaerenses. Bueno, estamos discutiendo. Vamos a presentar, obviamente, como lo venimos haciendo en todo el país, al Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y bueno, estaremos definiendo la composición de la lista en una elección muy problemática. Nosotros cuestionamos que se haya hecho este desdoblamiento, porque son elecciones que crean desinterés, como ya se ha visto, las elecciones adelantadas, y además son muy difíciles para quienes no tenemos aparato estatal, porque no hay publicidad gratuita. La posibilidad de acceso en los medios locales es muy complicada, porque en general tienen relaciones con los intendentes que dependen de la pauta, y bueno, se hacen elecciones cuesta arriba, ¿no? No son condiciones que nosotros
creemos favorables, ¿no? En el caso de la provincia es mucho más difícil, pues son 8 elecciones diferentes, donde es muy difícil hacer conocer a las candidatas y a los candidatos que se van a presentar, ¿no? Porque por el propio sistema mediático bonaerense, que es complejo, pero bueno, aún en esas condiciones vamos a tratar de ir a pelear para tener la representación que ya tenemos actualmente en la legislatura de la provincia. Y hablar de la campaña nacional, candidaturas nacionales, ya es que nos queda muy lejos. No, nos queda lejos todavía todo el escenario electoral, ¿no? Cómo va a ser, en qué condiciones, en qué situación. Tengan en cuenta que tenemos un plan económico que se está sosteniendo con el pulmotor que Trump le dio a Javier Milei, y a pesar de eso están rascando dólares de donde sea, ¿no? Ahora dice que van a endeudarnos $1.000 millones por mes, lo que dice Caputo, pero aún así no logran ni bajar el riesgo país, más allá de está entre 650, 700 puntos todo el tiempo, y están frenando la actividad económica en muchas áreas, lo cual resulta desastroso. Toda la gastronomía, por ejemplo, está hecha puré. No tenemos una canasta deficitaria turística que es insostenible. Los dólares que entran por un lado se va para los viajes que la gente hace afuera, que lógicamente, si el dólar está barato, el sector de la población que tiene recursos va a tratar de viajar al exterior. Pero acá las consecuencias son verdaderamente muy complicadas y lo que decía, lo más grave de todo, los salarios verdaderamente no alcanzan y el gobierno insiste con esta línea de cepo al salario, ¿no? Entonces creo que ¿cómo vamos a llegar a octubre en esta situación? Bueno, lo veremos, porque a mi entender hay señales muy importantes de un descontento social increciendo, ¿no? Cristian, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, muy amable, ¿eh? Que tengas buen día. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.